Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que nuevamente podemos estar juntos a través de estos sistemas de comunicación que el Señor nos permite usar. Ya estamos listos aquí con el pastor José Pablo para llevarles una enseñanza muy hermosa. En esta ocasión vamos a situarnos en el libro de Jueces. Así es. Y vamos a traer una enseñanza, como dice aquí, ya usted vio el título, Dios en tiempo de crisis. Así que vamos entonces a prepararnos para recibir esta enseñanza con todos los elementos que necesitamos ahí en su casita, en el auto, donde quiera que usted está. Ojalá que pueda tener una Biblia, un lápiz, un cuaderno para hacer notas. Qué importante, ¿verdad? Hacer notas. Y como siempre, hermanos, vamos a presentarnos delante del Señor. Vamos a pedirle la guianza a nuestro Señor para que nos guíe. Y Él, de su sabiduría, pues nos dé para que podamos aprender más y más. Pastor, ¿qué le parece si oramos entonces? Amén. Oramos ahí donde está, incline su rostro, Padre. Te damos Gracias, gracias por este privilegio de aprender de tu palabra, de enseñar tu palabra. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se encuentre en todo lugar donde están tus hijos, tus hijas, para recibir esta palabra. Que el Espíritu Santo nos enseñe a atesorarla, a guardarla y lo más importante, Señor, a ponerla por obra, sabiendo que es una palabra que necesitamos en este tiempo. Declaramos que toda la gloria y la honra es tuya y que tú nos guías a toda verdad y a toda justicia. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, ¿qué le parece si vamos y exaltamos, adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Heme aquí, yo iré, Señor. Yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Díselo al Señor, viene aquí. Ven aquí, yo iré, Señor. Ven aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Ven aquí, yo iré, Señor. Ven aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Oh, levanta tu voz y dilo una vez más. Ven aquí, yo iré, Señor. Ven aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Aleluya. Ah, qué bueno, pastor. Hermoso, hermoso. Siempre, ¿verdad? Nos deleitamos alabando y adorando a nuestro Rey de Gloria. Y tenemos este tema tan
tan hermoso. Y qué tremendo, pastor, que hay gente que cree que la Biblia, que la palabra de Dios, es un libro antiguo, ¿verdad? Es un libro que ya no tiene ninguna relevancia. Pero cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, mi hermano, cada palabra, cada circunstancia nos lleva al diario vivir. Yo puedo decir, tal vez, pastor, lo que mucha gente dice, que la Biblia está más actualizada que el diario de mañana. Así es. Ya las noticias que van a salir el resto del año y los años que vienen ya están en la Biblia. Ya está. Para que usted entienda qué actualización la que tenemos en la palabra de Dios. Así es. Vamos a hablar sobre este tema, Dios en tiempos de crisis. Y Así quiero darle un dato bien importante a ustedes, hermanos. Fíjense que hay un instituto que estudia, está en Estocolmo, este instituto que es el Instituto de la Paz. Han estudiado, pastor, la historia de la humanidad, desde que tenemos historia de 6,000 años. Y ellos han concluido que en toda la historia de la humanidad, de la cual tenemos relevancia, que tenemos escritura, solamente 25 años han habido de paz. 25 años en 6,000 años han sido los que han habido paz en la tierra. Quiere decir que siempre han habido problemas, guerras, crisis, ¿verdad? Así que el ser humano se ha caracterizado por eso. Entonces, pastor, ¿qué texto vamos a usar entonces? Dijimos que íbamos a ir al libro de Jueces. Así es. ¿Dónde nos vamos a situar entonces? Vamos al capítulo 6 y del verso 12 al verso 14. Dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Tremendo. Aquí, pastor, hay un hombre, Así es. se llama Gedeón, Gedeón. y que ese nombre quiere decir, tiene un significado tremendo. Así es. Pero díganos, vamos a hablar de Dios en tiempos de crisis. ¿Qué era lo que estaba pasando en este momento aquí, pastor? Como usted mencionaba, pastor, el libro de los Jueces se caracteriza porque nos encontramos en un tiempo donde el pueblo de Israel vive apartado de Dios, vive apartado de su palabra. Josué, el último líder que los estaba guiando a la tierra prometida, pues ha muerto. Por lo tanto, el pueblo no tiene líder, no tiene un rey que les establezca orden, que les enseñe la palabra de Dios, ¿verdad? Y como hablamos en clases anteriores, la falta de liderazgo es el principal problema que el pueblo está teniendo, porque el pueblo, al no tener un líder, pastor, está viviendo de continuo al mal, haciendo lo que ellos quieren, lo que les da la gana, viviendo como ellos piensan, ¿verdad? Y esto es lo que lleva al pueblo a encontrarse en esta situación de mal. Y esto es importante que usted y yo lo entendamos, hermanos y hermanas, amigos, que la falta de un liderazgo efectivo, la falta de un hombre y una mujer que tengan las capacidades y los principios éticos, morales, espirituales, son los que determinan el avance, la prosperidad, la bendición o la muerte, la miseria y la tristeza, la enfermedad de un pueblo. Así que Josué ha partido unos cuantos, unos cientos años antes, ¿verdad? No ha dejado un liderazgo y el pueblo de Israel está en este momento, como dice la Escritura, están haciendo lo malo ante los ojos del Señor y, ¿verdad? Cada quien hace lo que cree y cada quien adora lo que les da la gana. Entonces, el pueblo de Israel está en una crisis terrible. Mire, está en una crisis económica, están en una crisis social, están en una crisis alimenticia, están sufriendo hambre.
Entonces, una crisis social terrible. Terrible. ¿Qué es lo que está pasando entonces, pastor, con este pueblo de Israel que está pasando por unos momentos difíciles y no saben qué hacer? ¿Qué es lo que les está pasando ahí? Dice la palabra, pastor, Ajá. que el pueblo de Israel, a causa de apartarse de Dios, Dios los entrega en manos de sus enemigos. Wow. Y los madianitas, pastor, se habían enseñoreado de ellos, y a causa de esto, el pueblo de Israel, el pueblo, la nación de Dios, está escondida en cuevas, pastor, en Wow. los montes, se han hecho cavernas, se han hecho lugares fortificados, están completamente escondidos y atemorizados. Y algo bien interesante, pastor, es que, como usted mencionaba, esa crisis social, porque el pueblo de Israel sembraba, cada vez que el pueblo de Israel salía a sembrar para cosechar, tener sustento, dice la escritura que subían los madianitas, subían los hijos del oriente y los atacaban de tal manera que les robaban, pastor, todo el fruto de la tierra, les robaban sus ganados, sus ovejas, sus bueyes, sus asnos, y los dejaban de tal manera que empobrecían en un estado de ruina terrible. Y hay que entender, ¿verdad? Que si ellos estaban viviendo en cuevas, escondidos en los montes, no era porque solamente venían a robarle las cosechas y los frutos y todo lo, sino que los mataban. Los mataban. Entonces estamos hablando de un pueblo que es tan, pero tan numeroso, que dice que son madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente que venían. Y dice esta palabra que es para sorprenderse, ¿verdad? Que dice que eran tantos como estos animalitos, Langostas. como langostas. Yo no sé si usted ha visto alguna plaga de langostas, que hasta oscurecen el sol cuando son miles y miles y miles y miles. Dice que eran como langostas, que sus dromedarios, sus camellos, sus bestias, dice que eran incontables. Usted puede imaginarse cómo venían. Y también traían hasta sus ganados para que se comieran los cultivos de lo que los israelitas habían sembrado. Mire lo que es la consecuencia de apartarse de la palabra de Dios, de apartarse de los principios de Dios, de dejar a un lado a Dios y empezar a adorar otras cosas. Entonces es interesante, porque cada vez que usted ve una nación o ve a un pueblo sumido en miseria, sumido en enfermedad, en desgracia, es porque ese pueblo se ha apartado, o esa nación se ha apartado de los principios eternos que están marcados en la palabra de Dios. Así que vemos a un pueblo, pastor, en desgracia. En desgracia. Vemos a un pueblo huyendo. Un pueblo haciendo cuevas. Atemorizado. Mire cómo vive un hombre, mire cómo vive una familia, mire cómo vive una ciudad, una nación, cuando se ha apartado de Dios. Terrible. Y hemos enseñado, pastor, que la falta de un líder, el que cambia la historia en una familia, el que cambia la historia en una ciudad, en una nación, es un líder. Un líder le cambia el destino. Y nosotros tenemos un ejemplo bien bonito en Latinoamérica, pastor, ¿verdad? Después de tener un liderazgo que da vergüenza a nivel de presidentes y de congresos de las diferentes naciones de América Latina, apareció un líder en una nación que estaba sumida en desgracia, en miseria, en pandillas, y de repente se levantó un hombre con una visión diferente, con principios, con principios espirituales. Un hombre que cree en el Todopoderoso y empezó a ordenar la casa. Estamos hablando del Salvador. Una nación, hermano, que durante, muchas décadas en guerra, en miseria, ¿verdad? En narcotráfico, en pandillas, gobernado por el mal, se levantó un líder y ha hecho cosas extraordinarias. Ha puesto a la nación en ojos, no solamente, pastor, de sus vecinos, sino del mundo entero. No, y claro,
los enemigos se levantan, Así es. se levantaron contra él. Pero no hay otro presidente en América No. Latina, un líder a ese nivel moral, espiritual, social, que esté llevando a la nación a otro nivel. No, no. Entonces es extremadamente importante que usted entienda que el destino de una familia Así es. está en el liderazgo, Así que tenga esa familia, en el sacerdote, en el hombre, en una ciudad, en el alcalde. El alcalde. Si el alcalde es un hombre temeroso de Dios o la alcaldesa una mujer temerosa de Dios, esa ciudad va para algún lugar. Así es. Una nación, el presidente es el que determina. Si el presidente es un hombre desalmado, un hombre que no tiene principios, un hombre que, ¿verdad? Que no sabe más que hacer mal, pues esa nación estará en crisis En como crisis. estaba el pueblo. pueblo de Israel en estos momentos. Y quiero añadir algo, pastor, con el presidente de El Salvador, hombre que ha hecho cosas que es de admirar. Así es. Por ejemplo, el proveer vacunas a Honduras, no sé si a alguna otra nación, pero quiero que usted sepa que el presidente de El Salvador no le proveyó vacunas a Honduras porque le sobraban. Aquí está el detalle, como dijo, ¿verdad? No es que él dijo, me van a sobrar estas 500,000 vacunas o me van a sobrar estas 700,000, se las voy a dar, como Estados Unidos, que lo que le sobra, ¿verdad? Lo está dando. Pero este hombre, a costa de sacrificio, le cedió a Honduras, a los hondureños, le cedió vacunas. Y no era porque no la ocupaba. Aleluya. Entonces es bueno tener líderes de esta categoría. Sacrificó un poco a su propia gente Así es. para dar. Entonces, mire la diferencia de un hombre que es temeroso de Dios, de un líder. Entonces, aquí, en esta circunstancia, Israel está Devastado. devastado. No hay cosechas. No hay. ¿Verdad? No hay economía, porque la economía venía de la venta, De la venta. de las cosechas. Y aparece Dios entonces, mi hermano. Aparece ¿Por qué? Dios. Porque cuando el pueblo clama, Dios aparece. Responde. Entonces, Dios mismo, dice la Escritura, que se le aparece a un hombre. ¿Cómo fue esto, pastor? Dice la Escritura que cuando Gedeón, pastor, estaba sacudiendo el trigo en el lagar, es cuando Dios se le aparece. Y Jueces, capítulo 6, verso 12, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vámonos por partes. Porque dice que él estaba sacudiendo el trigo Así es. en el lagar. Explíquenos qué es eso, pastor. Cuando vemos, pastor, el lagar, ¿verdad? Es algo completamente que no se usaba para el trigo, porque el lagar era esa pila, ¿verdad? Redonda, donde ponían las uvas y las exprimían para sacar el vino, pastor. El vino. Y entonces los graneros Los graneros eran para sacudir el para trigo. sacudir el trigo, porque el granero estaba preparado con todas las zarandas, pastor, Ajá. donde se separaba el trigo y posteriormente lo guardaban, lo almacenaban. Pero Gedeón está completamente al revés. Está sacudiendo el trigo en el lagar para desenfocar a los enemigos, Así es. para engañar a los enemigos, según él, porque nunca iban a buscar el trigo en un lagar. En un lagar. Entonces, lo extraordinario es que él está escondido, ¿verdad? En un lagar sacudiendo trigo para poder comer, porque todos se lo están robando los madianitas, los amalecitas y todo el mundo. Entonces, pero lo extraordinario es que escondido, temeroso, ¿verdad? El hombre está allí y se le aparece nada más, y no el ángel Gabriel, hermanos. No. No Miguel. No. El mero mero, como decimos en mi pueblo, el mero mero. Y qué tremendo, ¿qué fue lo que le dijo, pastor? Dijo, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Santo Qué hermoso. Dios. Óigame. Y yo creo que hoy le vamos a hablar a todos los hombres y Así mujeres es. que nos están escuchando y nos están viendo, porque esta es la palabra que Dios tiene para ti, hermano, hermana. Tú eres un hombre esforzado y valiente
Tú eres una mujer esforzada y valiente, sin importar cuál es la circunstancia, ni lo que haces, ni dónde estás, ¿verdad? Eres escogido y escogida de Dios, eres esforzado, eres esforzada. Porque lo hermoso de esto, pastor, es que Dios no te ve a ti como tú te ves. No. ¿Cómo Dios ve a Gedeón y cómo Gedeón se ve, pastor? Lo vemos, pastor, en el nombre, en el significado de Gedeón, porque Gedeón significa guerrero poderoso. Y cuando usted va, pastor, nos damos cuenta en la escritura, en Jueces 6:15, la actitud que él toma es completamente contraria a la de un guerrero poderoso, porque dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Es decir, dudó de sí mismo, pastor. Dudó porque desconocía las capacidades que él tenía. Claro, es que ese es el grande problema que tenemos, que nosotros generalmente nos dejamos de llevar por lo que las otras personas, los que viven alrededor nuestro, dicen de nosotros o piensan de nosotros. Pero hoy es el día donde tenemos que cambiar esto. Así es. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ver cómo Dios nos ve y quiénes somos delante de Dios. Gedeón está escondido, está temeroso y además que Dios, el mismo Jehová, le dice, yo te he escogido. Así es. Yo te he separado para que libres a este pueblo. Así es. Y todavía, dice... Pero si yo soy pobre, ¿cómo yo voy a ir a predicar a esa nación? ¿Cómo yo voy a ir a predicar a esa ciudad? ¿Cómo yo voy a alcanzarlo si soy pobre? No tengo medios, no tengo dinero para ir a pagar el tren ni bus para ir. ¿Cómo tú me mandas a conquistar Nueva York? ¿Cómo tú me mandas a conquistar la capital? ¿Cómo tú me mandas a conquistar esa aldea? Si yo no tengo ni bicicleta. Y además le dice, esto que es importante. Mire, primero, él dice, no puedo hacer la voluntad tuya porque no tengo dinero. Y lo primero que tenemos que entender que para hacer la voluntad de Dios no necesitamos dinero. No, señor. Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y si tú te dispones a hacer la voluntad de Dios, Dios te va a proveer todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero le dice algo más, pastor. Soy el menor. El menor. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Tenían una mala fama, pastor, porque en ese contexto todos los hijos menores, los que se habían tenido en la vejez, pastor, eran los más mal educados, eran los más consentidos y por lo tanto los menos responsables, porque eran los mayores los que salían a trabajar, los que ayudaban a su padre, los que proveían sustento, pero los menores eran los más irresponsables, así los tenían. Bueno, no solamente en aquel contexto, sino en el de hoy también, pastor. Por eso estamos hablando de que la Biblia es actual, hermano. Así es. Los hijos menores son los más irresponsables, los malcriados, los padres como que se cansan de educar y al último no lo educan. No. Entonces, claro, los hijos menores tienen una fama de irresponsabilidad terrible. Nadie quiere trabajar, nadie quiere darle oportunidad a los hijos menores. Pero ahí entra Dios. Qué tremendo. Usted sabe que David él era el hermano menor. Era el menor. Y nadie confiaba en David. ¿Por qué? Porque era el hermano menor. Los otros hermanos de David estaban en el ejército. Así es. Eran soldados del ejército. Preparados. Y David, pues, allá, detrás de la majada. O sea, cuando dicen detrás de la majada es que a nadie le importaba lo que David hacía. Porque era el hermano menor. Y Dios es especialista en levantar gente en la cual ninguno cree. Nadie creía en David, ni los hermanos, ni el papá, pero Dios sí creía. Ay, José. Aquí tenemos a José. ¿Y qué le parece Gedeón ahora? Gedeón dice, ¿cómo yo voy a librar a la nación? ¿Cómo yo lo voy a librar? No solamente estoy pelado, no tengo plata, sino que también soy el hermano menor. O sea, cuando yo salga y le diga a la gente y le diga al pueblo que tú me llamaste, que me libertaste, nadie va a creer, hombre. Yo soy el menor, soy
el irresponsable. Mírame dónde estoy escondido aquí. Pero qué tremendo que Gedeón, a pesar, actuó como un ser humano, Así es. ¿verdad? Todos tenemos temor cuando Dios nos llama. Así es. Todos tenemos miedo cuando Dios nos llama, porque es un llamado santo. O sea, no es lo mismo que lo llame su papá o que lo llame el jefe en el trabajo a hacer algo, o algún vecino, a que se le presente el ángel de Jehová Así y le diga que lo ha escogido. Yo puedo entender, y tenemos que entender la humanidad de Gedeón, Claro. ¿verdad? Entonces, pastor, ¿qué es lo que hace Gedeón en medio de esta discusión? Él está viendo la gloria del Todopoderoso, el Todopoderoso le está hablando. ¿Cuál es la actitud de él ahí? Cambia completamente su actitud, pastor, Ujú. porque esto nos demuestra que es en tiempo de crisis donde se conocen a los líderes de verdad. Ajá. Es en tiempo de crisis cuando nadie cree en ellos, como Gedeón, nadie él mismo sabía que nadie iba a confiar en él, que nadie le iba a creer, pero como Dios es experto y en esos tiempos de crisis es donde Dios manifiesta a estos líderes que ya están entre nosotros, Ajá. pero que no conocen sus capacidades, que no saben cómo hacerlo. Pero hay una buena noticia, pastor. Ajá. Que así como en este tiempo con Gedeón, Dios mismo lo tiene que hacer, Dios mismo se le tiene que aparecer. En nuestro tiempo, pastor, es la iglesia, la Ajá. encargada y la que puede ayudar, y estamos para ayudar a esos Gedeones que están ya entre nosotros. Claro que sí. Ahora, es extraordinario porque Dios se le tiene que aparecer Así es. a Gedeón, porque en el tiempo de jueces, en este tiempo, pues no había una estructura No había. sacerdotal, profética, que pudiera haber guianza. Entonces es Dios mismo que se le aparece. Así Y yo es. quiero que sepa, decirle, ¿verdad? Que tanto en aquel tiempo como en hoy, este tiempo, Dios es el que llama. Así es. El único que puede llamar y separar a un hombre y a una mujer para servirle a él es él. Es él. No hay institución humana que pueda hacer eso. Claro, Dios llama y Dios sigue llamando y ese privilegio solamente lo tiene. Así es. Ahora bien, Dios tiene que darle una prueba, tiene que confirmarle, ¿verdad? A Gedeón el llamado para que Gedeón pueda pues tener confianza Así y es. poder actuar e ir a hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer en este tiempo. Dios sigue llamando, pero es la iglesia como institución, como organismo vivo, como cuerpo, que es la iglesia la que confirma Así el llamado del hombre o de la mujer. Por eso es importante, muy importante, hermano y hermana, que usted entienda, ¿verdad? Que todo hombre y toda mujer que dice que ha sido llamado por Dios para hacer una tarea espiritual, debe haber sido confirmado por la iglesia. Es imposible, bueno, no es imposible, se ve, pero para los que saben, para usted que está aprendiendo, usted no puede ir a decir, bueno, yo soy parte de tal iglesia Así es. y el pastor Prosilapio. Ajá, ¿y quién confirmó al pastor Prosilapio para que él esté pastoreando? No, dice que Dios lo llamó. Por favor, siempre entendamos el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Entonces, nadie puede estar haciendo una tarea espiritual Así es. sin que Dios lo haya llamado y haya sido confirmado Confirmado. por la iglesia. Entonces, si usted conoce a alguien, como yo conozco a alguno, ¿verdad? Que les digo, bueno, ¿y quién confirmó? No, a mí Dios me llamó y por eso yo le sirvo. ¿Y quién te guía, quién te supervisa, quién te ayuda? El Espíritu Santo. Tenga cuidado con esta gente. Tenga mucho cuidado. Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene orden, tiene gobierno Así es. y tiene disciplina. Entonces hay que mantenernos en ese orden. Gedeón está viviendo en un tiempo donde no hay líderes, no hay profetas, no hay sacerdotes. Entonces Dios mismo se le aparece. Así es. Entonces
Gedeón tiene que ser confirmado, pastor. Así es, pastor. Y lo siguiente que él hace para, Ujú. no solamente para él tener la confirmación de parte de Dios, sino porque está en un tiempo donde el pueblo no conoce a Dios, el pueblo no sabe quién es Dios, no honran a Dios. Dios le dice que Ujú. tiene que derribar los altares que están en la casa de su padre. ¿Para qué? Para poder levantar y edificar altar a Dios, que sería también la prueba de que el pueblo iba a conocer, iba a saber de que Dios, Jehová su Dios, estaba allá en medio de ellos. Pero para ello tenía que ir y derribar, como dice la escritura, el altar a Baal y la imagen de acera que su padre adoraba en su casa. Correcto. Ahora bien, hermanos, fíjese, cuando Gedeón es llamado, él necesita confirmar ese llamado. Entonces, ¿cómo lo confirma? Lo confirma con una ofrenda. Y Gedeón le dice al ángel, no te vayas, espérate que yo te presente mi ofrenda y yo voy a saber entonces si tú recibes la ofrenda que realmente tú me estás llamando. Porque para que me digas varón esforzado y valiente, tú estás viendo algo que yo no sé. Entonces me tienes que confirmar esto. Entonces le fue a presentar una ofrenda. Y es importante esto, hermanos. Mire, el Todopoderoso no necesita un caldo de oveja o de ovejo, ¿verdad? Pero dice que él le hizo un cabrito, se lo coció y le dijo panes sin levadura. Y todavía el ángel le dice, está bien, yo te voy a esperar. Cuando vino con todo, le dice, pon los panes y la carne sobre la roca y échale el caldo encima. Y dice la escritura que el ángel con el báculo tocó la roca, tocó la ofrenda. Y dice que la roca se incendió completa y el ángel desapareció. Entonces, Dios no necesita un pedazo de carne, hombre. Dios no necesita un pan. Pero Dios ve la ofrenda. Mire, la ofrenda es importante. Y usted sabe que en este tiempo usted y yo somos esa ofrenda viva. Somos la ofrenda viva, ¿verdad? Por eso, cuando usted reciba una revelación de Dios, cuando usted siente que Dios lo llama, entonces, hermano, preséntese como ofrenda. Así es. Viva delante de Dios y espere que Dios le confirme ese llamado y luego preséntese delante de sus autoridades. Así es. Para entonces usted ser confirmado delante de toda la iglesia que usted es un ministro, usted es un maestro, usted es un evangelista, usted es un pastor, usted es un apóstol, porque es el orden de Dios. Entonces, ahora me gusta esto, pastor, porque hay una tarea que hacer. Así es. Entonces le dice, ya tenés el llamado, ya tenés la confirmación, ahora, ¿qué es lo que vas a hacer para empezar a levantar, para empezar a trabajar en ese llamado? Había que derribar todos los altares, todos los dioses falsos y honrar al único Dios, al Dios que le hacía el llamado. Esto es interesante porque los ídolos, ¿verdad? Dice que derribó los ídolos que habían en su casa. En su casa. Esto es importante que usted entienda, que cuando Dios nos llama, tenemos que derribar todos los ídolos que hay metidos en nuestra casa. Y no estamos hablando, en este caso, pues era literal, ¿verdad? En los altares a Baal y los altares a Acera, ídolos. Habían construido o de madera o de yeso, de metal, habían hecho imágenes y las adoraban en la casa de Gedeón. Pero hay que derribarlos. Los derribó. Ahora, ¿qué ídolos tendríamos nosotros que derribar, pastor, cuando Dios nos llama? Por ejemplo, un ídolo que yo veo que es el más difícil aquí es el ídolo del dinero. El trabajo. Del trabajo. Así es. Óigame, ¿cómo cuesta eso, pastor? Cuesta porque el hombre cree que sin eso no puede subsistir. Y lo que usted mencionaba, pastor, Dios no necesita eso. Dios no necesita para que un hombre pueda cumplir el propósito, atender el llamado de Dios. No necesita dinero porque Dios al que llama lo va a capacitar y le va a suplir todo lo que necesite para ese llamado, para ese propósito. Porque el llamado y el propósito, pastor, no son del hombre, son de Dios. Esto es interesante porque fue la primera excusa que Gedeón le puso a Dios.
¿Cómo yo voy a cumplir con este llamado si soy pobre? No tengo recursos. No tengo recursos, no tengo auto, no tengo dinero para el bus, no tengo bicicleta, no tengo una moto. ¿Cómo voy a hacer? Pero cuando nosotros decidimos creerle, tenemos que derribar esos ídolos. Así es. ¿Verdad? Y uno de los ídolos terribles es esa dependencia de nosotros mismos, esa Así dependencia de ese trabajo, ¿verdad? Entonces, ese demonio se llama Mamón, ese que nos tiene atados, porque recuerde que el dinero es bueno, el dinero es un buen siervo. Así es. Como siervo el dinero es bueno. ¿Por qué? Porque le sirve para todo. Pero cuando el dinero lo gobierna, hay problemas. Es un mal amo. Es un mal amo, pero un buen siervo. Así es. Entonces lo vamos a repetir. El dinero es un mal amo, pero es un buen siervo. ¿Por qué? Porque si usted tiene dinero y usted no se toma una Coca-Cola por no gastar, usted tiene dinero, pero le tiene temor ir a meterse a un restaurante a comer una buena comida o a comprarse una buena ropa o un par de zapatos, quiere decir que el dinero lo gobierna. Pero cuando usted tiene el dinero y le dice, bueno, dinerito, ahora me vas a servir, primero le voy a dar a Dios lo que es de Dios, ahora me vas a servir para darme una buena comida, me vas a servir para comprarme un buen par de zapatos, entonces, porque usted gobierna. Así es. Entonces, el dinero es un buen siervo, pero ya cuando el dinero lo empieza a manejar, ay, no, eso no te comas porque es muy caro, eso no te lo compres porque está muy caro, no te cortes el cabello ahí, allá abajo de aquel palo, allá te lo van a cortar por 10 pesitos. No te vayas a arreglar, muy caro. Entonces, cuando usted, el hombre de Dios o la mujer de Dios, está en esa circunstancia, pastor, hay que derribar ese ídolo. Entonces, nosotros lo primero que Dios nos manda para cumplir con el llamado que nos ha hecho es derribar esos altares. Hay gente, pastor, que deja de ir a la iglesia porque los hijos no van. Así es. Mire qué tremenda idolatría tienen con estos hijos. Que el hijo de 10 años, la hija de 11 años, de 12 años, no quieren ir a la iglesia. Y como los niños no quieren ir, pues no vamos a ir, ¿verdad? Porque van a estar mal los niños allá. Entonces, hay que empezar a derribar esos ídolos. Todo lo que le quite el primer lugar, todo lo que lo separe de Dios, de asistir a su iglesia, a la célula, todo lo que le está impidiendo es un ídolo y hay que derribarlo. Sí, a veces está lloviendo mucho, ¿verdad? Ay, se nos va a enlodar el auto. Se nos ensucia el auto. Se nos va a ensuciar el auto y si nos mira el vecino va a querer que lo llevemos. No, nos va a ensuciar las alfombras. No vamos a ir a la iglesia hoy. ¿Verdad? Acabo de comprar esa moto, acabo de comprar bicicleta. No voy a ir porque se me va a enlodar. Entonces hay que empezar a derribar todos esos ídolos. No voy a ir a la iglesia porque me llamaron a trabajar hoy. Voy a trabajar overtime, es un día extra. Y Dios sabe que y me tenga hasta Dios. Espirituales. Sí, Dios sabe y Dios conoce mi corazón y sabe Dios que tengo que ir a trabajar. No sea hipócrita, hay que derribar esos altares. Y no meta a Dios en eso. No. Dios lo que quiere es que usted vaya y se postre y lo adore en su presencia. Que usted le dedique ese día a Él. Así es. Para alabarlo, glorificarlo. No lo meta. Derribe esos ídolos. Derribe esos ídolos del trabajo. Derribe esos ídolos de esos hijos malcriados. Derribe los ídolos de las cosas que usted tiene. Porque usted tiene un buen auto y tiene una buena motocicleta. Lo tiene por el favor de Dios que está sobre su vida. Así es. Así que, y el trabajo, hay 6 días para trabajar 6 días. Y hay un día para dedicarle al Señor. Entonces, dedíquele el día al Señor y derribe esos altares. Gedeón, inmediatamente, tuvo temor de hacerlo de día, dice, ¿verdad? Claro. Entonces esperó que llegara la noche, se agarró a unos hombres y dijo, vamos a botar esto. Y derribó los altares y quemó los ídolos de que habían sido hechos de madera y lo que sea, los quemó y la casa de Gedeón quedó libre de toda idolatría para empezar a cumplir el propósito de Dios, edificar los altares al Señor. Así que mi hermano, Dios quiere levantarte en este momento. Dios está llamando a hombres y mujeres
que no tenían nombre porque nadie conocía a Gedeón. Nadie lo conocía. ¿Quién era Gedeón? A saber. Y como el hijo menor, menos Y lo como conocía. era hijo menor, y como era pobre, Peor aún. peor. Pero Dios anda buscando gente Así es. que esté dispuesta a creerle. Y usted, hermano, usted, hermana, es el hombre y la mujer en el cual Dios ha creído. Y si Dios ha creído, no importa si usted es pobre, no importa si usted no tiene educación, no importa si usted no tiene los medios, Así es. Dios le va a proveer, pero usted tiene que creerle hoy a Dios. Dios anda buscando hombres y mujeres, pastor. Así es, pastor. Y este es el tiempo porque Ujú. no es casualidad, ¿verdad? El ángel no se le aparece a cualquiera, la palabra de Dios no llega a cualquiera, y estamos con la plena convicción de que si usted está escuchando esto es porque tú eres ese Gedeón, tú eres esa mujer esforzada, valiente que Dios quiere usar en tiempos de crisis, te ha visto y está contigo. Y estamos en tiempos de Así crisis, es. porque la iglesia está en una continua batalla. Así es, pastor. Estamos en guerra todos los días. Por lo tanto, necesitamos que se levanten líderes, hombres y mujeres, guerreros valientes como Así es. Gedeón dentro de la iglesia, y Dios cuenta contigo y nosotros también. Así es. Así que levántate, sal de ese escondite, sal de esa circunstancia donde el diablo te ha tenido, haciéndote creer que no puedes, que no lo vas a hacer, que Él no te necesita. Te venimos a decir hoy, en palabra del Señor, que tú eres escogido y escogida de Dios para grandes Así es. cosas. Así que levántate, esfuérzate y sé valiente. Nos despedimos, pastor. Oramos. Amén. Vamos a orar ahí donde está, incline su rostro. Padre, Sí, te Señor. damos gracias por la palabra, Señor. Sí, Señor. Declaramos que queda atesorada en nuestro corazón. Espíritu Santo, te pedimos, te rogamos en esta hora que tomes de la mano a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están recibiendo y que van a recibir esta enseñanza para que sean esos hombres y mujeres esforzados Sí, y valientes. Tu palabra Sí, dice, sí. Señor, que no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. De tal manera, Sí, Señor, Señor. que podemos aceptar, atender al llamado que nos has dado. Da discernimiento a tu pueblo, a tus hijos, Señor, para que todos aquellos altares de idolatría sean derribados, Señor. Las excusas, los argumentos, declaramos que nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que vamos, Señor, a levantarnos como esos líderes, como Gedeón, hombres esforzados y valientes, que vamos a darle dirección, Señor, a la familia, a la nación, a todo el mundo entero, Señor, porque esa es la comisión que nos has dado. Te damos gracias por cada uno de tus hijos Sí, y de sí. tus hijas, y declaramos que la palabra queda bien atesorada en sus corazones y que el enemigo, el malo, no la puede robar, sí, y que nosotros veremos el fruto al 100%. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios le bendiga.